Quisiera leer un versículo de la Escritura y ahí en Juan capítulo 17:20 dice así la Escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a guardar silencio, por favor. Y bueno, Carolina, si tú le puedes traducir a mi hermano Jonathan. Yo quiero honrar a Jonathan y todo el equipo de Voz Judía, porque Dios impresionó mi corazón con este versículo del verso 20. Y aquí Jesús está orando: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y creo que la palabra de ellos se refiere a nuestros primeros padres judíos que nos trajeron la palabra de Dios. Y ustedes representan a estos hijos de nuestros padres, el habernos traído a nosotros la palabra de Dios, y para nosotros es un gran honor. Mi corazón está conmovido que ustedes hayan venido a México a sembrar en la comunidad judía por la que hemos orado por mucho tiempo, y sabemos que viene un rompimiento en lo espiritual para México, no solamente para el pueblo de Israel, sino creo que este evento aumentará el avivamiento a la iglesia gentil mexicana, y el evangelio va a ser esparcido en una manera más sobrenatural en México por lo que va a suceder en estos días en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Y agradezco a todo el equipo su amor, su apoyo por servir, y queremos honrarles con estas flores que son del aprecio de nuestra congregación y de todo nuestro amor para ustedes. Les amamos y no queremos quitarles más tiempo. Y queremos darle la bienvenida a Jonathan, que está todo su equipo aquí. Si pueden ponerse de pie, vamos a honrarles. Un grito de júbilo. Jonathan es el presidente general de Voz Judía y es uno de los ministerios más extraordinarios, que no conozco a ningún otro ministerio que haya alcanzado judíos como nuestro amado Jonathan. Gracias. Thank you all so very much. Muchas gracias. Please be seated. Pueden sentarse. It's such a pleasure and honor to be here with you this morning. Es un placer y privilegio estar con ustedes aquí esta mañana. And I received this beautiful gift on behalf of our team, advanced team. Yo recibo este hermoso regalo en nombre de mi equipo. They've all been working very hard on all of the details of the festival. Ellos han estado trabajando muy duro en todos los detalles del festival. I'm going to ask the team that came with me to stand, that's been working here on all the logistical details. Le voy a pedir a mi equipo que viene conmigo que se ponga de pie, porque ellos han estado trabajando en todos los detalles logísticos. These people are working so hard. Muchas gracias a ellos. I want to thank my, thank you, Tim. I want to thank my dear friend, Pastor Augustine.
Quiero agradecerle a mi querido amigo el pastor Agustín, who's been a friend for many years, quien ha sido un amigo mío por muchos años, who's been very involved in the Messianic Jewish movement internationally, que ha estado involucrado en el movimiento internacional judío durante mucho tiempo. and is actually very well known internationally within our movement. Y dice, y él es muy conocido internacionalmente dentro de este movimiento. We know about you. Así que sabemos de ustedes. God knows about you. We know about you in the United States. Así que Dios sabe de ustedes y nosotros sabemos acerca de ustedes en los Estados Unidos. And it's always a source of joy Y siempre es una fuente de gozo and encouragement y de ánimo to know there's a community like this saber que hay una comunidad como esta that understands that God is not finished with the Jewish people, que entiende que Dios no ha terminado con el pueblo judío, that understands that God remains faithful to the children of Abraham, Isaac, and Jacob, que entiende que Dios permanece fiel con los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, that supports the state of Israel, que apoya al Estado de Israel, that prays for the peace of Jerusalem. que ora por la paz de Jerusalén. And that is such an encouragement to Jewish believers like myself. Y eso es un ánimo muy grande para los creyentes judíos como yo. And I believe that you are first fruits, Y yo creo que ustedes son los primeros frutos, a first fruits community la comunidad de los primeros frutos, that understands and celebrates God's faithfulness to Israel. que entiende y celebra la fidelidad de Dios hacia Israel. In Genesis 12, En Génesis 12, God says, I will bless those that bless the children of Abraham. Dios dice, yo voy a bendecir a aquellos que bendigan a los hijos de Abraham. I will curse the one who curses Y voy a Abraham. maldecir a aquellos que maldicen a los hijos de And Abraham. there's an interesting revelation in that in that decree. Dice, y en ese decreto hay una revelación muy interesante. The desire to bless is directed to a multitude. I will bless all those who bless the children of Abraham. Porque esa bendición está dirigida a una multitud, a todos aquellos que But then it bendigan a los says, hijos de Abraham. and the one who curses I will curse. Y luego dice, en aquel, refiriéndose a uno, voy a maldecir. Here's the desire of God to bless the multitudes, Aquí está el deseo de Dios de bendecir a multitudes, but to hold the one accountable that Pe- curses. pero el poder pedirle a cuentas a aquel que no lo hace. And there is a blessing that's still in effect because that decree is just as real today as it was when it was established. Así que esta bendición sigue en vigencia y ese pacto sigue siendo el mismo desde el momento en que se estableció. In your prayers for the peace of Jerusalem, En sus oraciones por la paz de Jerusalén, your commitment to the salvation of Israel su dedicación hacia la salvación de Israel is absolutely making a difference. está haciendo una diferencia absoluta. You may feel alone. A lo mejor se sienten solos. You may feel misunderstood. A lo mejor sienten que la gente no les entiende. But I want to tell you, God sees, Pero quiero decirles que Dios ve God honors, y Dios honra. and you're making a difference here. Y ustedes están haciendo la diferencia aquí. Your voice is being heard. Su voz está siendo escuchada. It's being heard in heaven. Está siendo escuchada en el cielo. It's being heard in other nations. Está siendo escuchada en otras naciones. And to be here with you this morning is such an honor. Y el estar aquí con ustedes esta mañana es un gran honor. I also have the honor of bringing the whole team from the United States and other countries here next week. Dice, y también estamos planeando traer al equipo de otros países y de Estados Unidos a esta congregación la próxima semana. So I'm so happy about that. Dice, para celebrar. I'm so grateful to you, Pastor. Dice, estoy agradecido So grateful. con el Señor por esto. It reminds me of the words of Psalm 133. Dice, me recuerda las palabras de Salmo 133. Hine ma tovu manayim shevet achim gam yachad. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en unidad. Amen. Amen. Thank you for your support of the festival. Gracias por su apoyo al festival. We believe by God's grace Creemos por la gracia de Dios that in just under 2 weeks, que en menos de 2 semanas Jewish people will flood into the National Auditorium. que el pueblo judío va a fluir dentro de las puertas del Auditorio Nacional. Maybe out of curiosity, A lo mejor por curiosidad, maybe because the Jewish leaders told them not to go, and we know
that how Jewish people respond when they're told not to do something. A lo mejor porque los líderes religiosos les dijeron no vayan y ustedes saben cómo responde un judío cuando le dices no. Maybe because it's a free event. A lo mejor porque es un evento gratuito, Whatever reason they go for. por cualquier razón por la que vayan. And I believe that God is going to touch their lives. He's going to surprise many of them. Yo sé que Dios va a tocar la vida de ellos y va a sorprender a muchos de ellos. Because the Spirit of God draws people to the Messiah when he's lifted up. Dice, porque el Espíritu de Dios atrae a la gente al Mesías cuando el Mesías es exaltado. You see, the scriptures say that no one can come to the Father, no one can come to the unpronounceable name of God. La Escritura dice que nadie puede venir al Padre, nadie puede acercarse al Dios cuyo nombre es The impronunciable. God of Abraham, Isaac, and Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No one can come to him except through his Messiah, Nadie puede venir a Él excepto a través de su Mesías, his anointed one. su ungido. That's the one biblical truth for Jew and Gentile alike. Esa es una verdad bíblica tanto para judío como gentil. That there's one name given under heaven by which we must be saved. Que hay un solo nombre dado en el cielo y en la tierra por el cual podemos ser salvos. And his Hebrew name is Yeshua. Y su nombre hebreo es Yeshua. That was his given name, Yeshua. Ese fue el nombre que se le dio, Yeshua. Salvation. Salvación. Salvation comes in no other name. La salvación no viene por ningún otro nombre. So whether you're Jew or Gentile, Ya sea que seas judío o gentil, male or female, hombre o mujer, rich or poor, pobre o rico, whatever language you speak, cualquier lenguaje, idioma que tú hables. Yeshua is the only way for salvation. Yeshua es el único camino a salvación. That's why we hold these festivals. Dice, eso es por eso que hacemos estos festivales. He's not just an option for the world. Él no es una opción para el mundo. He's not just an option for Jewish people. No es solamente una opción para el pueblo judío. He is the Messiah. Él es el Mesías. He is the Messiah of Israel. Él es el Mesías de Israel. And he's the Savior of the world. Y Él es el Salvador del mundo. That whosoever should call upon his name shall be saved. Para que cualquiera que clame a su nombre sea salvo. So he is the only way. Él es el único camino. And we're told that as his name is lifted up, the Spirit of God will draw people to him. Y se And nos thus ha- to the Father. Y se nos ha dicho que si exaltamos su nombre, el Espíritu de Dios va a traer a todos a Él y al Padre. That's the purpose of the festival. Ese es el propósito del festival. Now, I want you to understand very clearly Yo quiero que usted entienda claramente that we understand, that I understand, and our ministry understands que nosotros entendemos, yo entiendo, el ministerio entiende that the gospel is for all people. que el Evangelio es para toda la gente, That God so loved the world, que Dios de tal manera amó al mundo, everyone, a cada persona, that he gave his only son, que dio a su único hijo, that anyone para that que would believe cualquier in him persona que crea en Él would not perish but have everlasting life. no perezca, sino que tenga vida eterna. Did that verse make it into the Spanish Bible? Dice, ¿ese versículo está en su Biblia en español? John 3:16? Juan 3:16. I know that. I know it did. Dice, yo lo sé, yo lo sé. The gospel is for all people. El Evangelio es para todo el mundo. Jesus is the Savior for all mankind. Jesús es el Salvador de toda la humanidad. God loves the world. Dios ama al mundo. Some people, some leaders, they get a little bit annoyed. They say, do you Messianic Jews think that God loves you any more than we do? Dice, hay algunos pastores que se enfurecen mucho cuando Any more empiezan than he loves us? a preguntar, ¿tú me dices que ustedes como los judíos Dios los ama más que a nosotros? I say, Pastor, no. Y yo les digo, pastor, no. If God didn't love you Gentiles, Dice, y si Dios los ama a ustedes gentiles, he wouldn't have made so many of you. dice, no hubiera hecho tantos de ustedes. There's 20 million Dice, hay in 20 Mexico City, millones de personas en la Ciudad de México. and only 50,000 are Jewish. Y solamente 50,000 son judíos. Maybe a few more that won't admit it, but there's A lo it's mejor hay a un small poquito más. minority. A lo mejor hay un poquito más de los que quieren saber, pero es una minoría. And our ministry is to the whole world.
Y nuestro ministerio es para todo el mundo. We want everyone that comes through those doors to feel welcome and to hear the gospel. Nosotros queremos que cualquier persona que cruce la puerta del auditorio se sienta recibido y escuche el evangelio. I want that to be clear. Yo quiero clarificar esto. But, Pero, pero, the Bible does tell us la Biblia nos dice that the gospel is to the Jew first. que el evangelio es para el judío primeramente. Amen? Now, some churches I say that in are ready to find a way to get me off the platform. Dice, algunas iglesias yo me he dado cuenta que están listos para sacarme de aquí del púlpito. Where's he going with this? Dice, y usted se preguntará, ¿y a dónde va con esta plática? And I'm so glad to hear an amen. Dice, y me da gusto escucharles a ustedes decir amén. Because that's what Paul tells us in Romans 1. Dice, porque eso nos dice Pablo en Romanos 1, The 16th verse, el versículo he 16. declares, I'm not ashamed of the gospel. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. I'm not ashamed of the good news. No me avergüenzo de las buenas The nuevas. good news of the Messiah. Las buenas nuevas del Mesías. Because it's the power of God unto salvation. Porque es poder de Dios para salvación. Not a power, No es un poder. not a way, No es un camino. not an option, No una opción. but it is the power of God unto salvation. Sino que es el poder de Dios para salvación. It's the only message we have. Es el único mensaje que tenemos. It's really the weapon that we have to change the world. Es la única arma que tenemos para cambiar el mundo. Prayer and the gospel. La oración y el evangelio. It's that simple. Así de simple. You can tell I'm an evangelist, right? Pueden saber que soy evangelista, ¿verdad? Prayer and the gospel. La oración y el evangelio. The power of God for salvation El poder de Dios para salvación to anyone who believes. para cualquiera que crea. First to the Jew. Primero al judío. I've been to many missions conferences. Yo he ido a muchas conferencias misioneras. I am not ashamed of the gospel, Yo no me avergüenzo del for evangelio. it is the power of God unto salvation to all who believe. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dot, dot, dot. Un punto, punto, punto. I was driving from Phoenix to California with my family. Dice, una vez estaba viajando de Phoenix a California con mi familia. We stopped in a diner for dinner. Así que nos paramos ahí en un restaurante para cenar. I should have noticed that on the side of the diner there was a line of motorcycles, Harley Davidson motorcycles. Dice, me debí de haber fijado que ahí a la entrada del restaurante había toda una fila de motocicletas estacionadas. So I walk into the restaurant with my two girls. I had at the time my daughter was 6, one daughter was 6 and one was just 1 year old. Dice, y entro al restaurante con mis hijas. En aquel entonces una tenía 6 y la otra tenía 1. And there's tables with these big motorcycle guys with leather jackets. Dice, y de pronto me encuentro mesas llenas con estos hombres motociclistas con sus chamarras de cuero. I'm hungry, but I'm losing my appetite. Dice, yo tenía mucha hambre y de pronto se me empezó a desaparecer el hambre. And then I see that they're on the back of their leather jackets, Y luego me di cuenta que en la espalda de sus chamarras de cuero Romans 1:16. tenía escrito Romanos 1:16. I'm not ashamed of the gospel, No me avergüenzo del for evangelio, it is the power of God unto salvation to all who believe. porque es el poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. So we're eating, Así que estábamos comiendo, and these huge guys. dice, y esos eran unos hombrezotes. And then I'm thinking, well, wait a minute. Y luego me puse a pensar, un momento, They've left off the most important part of the verse. dejaron afuera en la parte más importante de ese versículo. To the Jew first. Al judío primero. I'm going to tell them. Les voy a decir. I said to my wife, I'm going to tell them it's to the Jew first. Así que le dije a mi esposa, les voy a decir que primero es al judío. They're Christians. Son cristianos. No, you're not. Y mi esposa me dijo, no le vas a decir. I wanted to, though. Pero yo sí quería. So many miss this. Muchas personas pierden esto de vista. Dot, dot, dot. Simplemente le ponen puntos suspensivos. This is not just an historical fact Esto no es un hecho histórico that it began with Jewish people.
que empezó con el pueblo judío. This is a biblical order, precedent. Este es un orden bíblico con precedente importante. And just as Genesis 12, I will bless those that bless my people, is in force still today. Así como Génesis 12, bendeciré a aquellos que bendigan mi pueblo, es vigente hasta el día de hoy. The decree that the gospel is to the Jew first El decreto de que es el evangelio primero para el judío is still in force today. sigue vigente el día de hoy. Now, next week, La próxima I'm semana going to talk about what that means. les voy a hablar acerca de lo que esto significa. What does it mean that the gospel is to the Jew first? ¿Qué significa que el evangelio es para el judío primero? Why is that important when we have a heart, when we know God cares about the whole world? Dice, ¿por qué es importante esto cuando sabemos que Dios tiene un corazón para todo el mundo? I'll go into that detail next week. La próxima semana les voy a dar detalles de esto. But I want you to understand this. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto. It's because the salvation of Israel, the salvation of the Jewish people, Esto se debe a la salvación de Israel, a la salvación del pueblo judío. is not about an isolated people group. No se trata de un grupo de gente aislada. Reaching the Jewish people El alcanzar al pueblo judío is not the same as reaching Mexicans or Chinese or Russians. no es lo mismo que alcanzar a los mexicanos, a los chinos, a los rusos. There is a spiritual connection Hay una conexión espiritual between the salvation of Israel, entre la salvación de Israel, speaking of the Jewish people, hablando del pueblo judío, and the salvation of the nations. y la salvación de las naciones. That's what I'll talk about next week. Y de eso les voy a hablar la próxima semana. But for a few minutes today, I want to answer the question, why is the gospel to the Jew first? Pero por algunos minutos quiero contestar la pregunta, ¿por qué es el evangelio para el judío primero? Next week, what does that mean? La próxima semana será ¿qué significa esto? But this week, why? Pero esta semana, ¿por qué? Now, many Christians aren't aware of this, Dice, muchos cristianos no saben esto, but the entire gospel, pero todo el evangelio, the entire message of Jesus, Yeshua, todo el mensaje de Yeshua, de Jesús, completely exists in what we call the Old Testament. dice, existe completamente en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Jews don't call it the Old Testament, we call it the Jewish scriptures or the Tanakh. Dice, los judíos no le llamamos Antiguo Testamento, nosotros le llamamos las escrituras hebreas o la Tanaj. The Torah, the writings and the prophets. Dice que es la Torá, los escritos y los profetas. It's not the Old Testament to them, there's nothing newer. Dice, no es el Antiguo Testamento para ellos, no es algo nuevo. In fact, most Jewish people have never even read their own scriptures. Dice, de hecho, la mayoría de los judíos no han leído sus propias escrituras. In America, less than 10%. En Estados Unidos es menos del 10% quienes las han In leído. Mexico, I believe the same. Yo creo que en México es exactamente lo mismo. The Jewish community has become secularized. Dice, la comunidad judía se ha vuelto secular. And so while we're called the people of the book, Así que cuando nosotros somos llamados la gente del libro, very few believe that this is the book from God. dice, muy pocos creen que este es un libro de parte de Dios. That's sad to me. Y esto es muy triste para mí. But the entire gospel is found in the Old Testament. Pero todo el evangelio es encontrado en el Antiguo Testamento. When the disciples, Cuando los when discípulos, Paul, cuando Pablo, we're told, expounded on the scriptures cuando Pablo empezó a explicar las escrituras and proved that Jesus was the Messiah, y comprobar que Jesús era el Mesías, he didn't use the New Testament. él no usó el Nuevo Testamento. Now, some of you are starting to look at me like, what's he saying? Muchos de ustedes me están mirando así como que, ¿y qué está diciendo? They didn't have the New Testament. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. They wrote the New Testament. Ellos escribieron el Nuevo They Testamento. they revealed the Messiah from their own Jewish scriptures. Ellos revelaron al Mesías de sus propias escrituras. And in fact, the Jewish scriptures, Y de hecho, las escrituras the judías, Torah and the prophets, la Torá y los profetas, tell us when the Messiah would be born.
nos dicen cuándo el Mesías iba a nacer, where the Messiah would be born, dónde iba a nacer, what the Messiah would accomplish with his life, qué es lo que el Mesías iba a hacer a través de su vida, how he would die, cómo es que él iba a morir, when he would die. dónde iba a morir. Every detail Cada detalle of the Messiah's life, including his rejection, de la vida del Mesías, incluyendo su rechazo, including that the Gentiles would come to him, incluyendo que los gentiles iban a venir a él, are all in the Old Testament. todo se encuentra en el Antiguo Testamento. In fact, the revelation of the New Testament is in the Old Testament. De hecho, la revelación del Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento. Now, this will sound better in English than in Spanish, Dice, posiblemente esto suene mejor en inglés que en español. but we say this. Nosotros decimos esto. The New Testament reveals the Old Testament, El Nuevo Testamento revela el Antiguo Testamento. but the Old Testament conceals the New. Dice, pero el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento. ¿Sí le entendieron? Okay. It's Yeah, better no. in English, isn't it? No, Reveals, conceals. ya. Uh-huh. Ya. Lo que pasa es que hay un juego de rima de palabras. I want to show you for just a few minutes that revelation hundreds of years before Jesus ever came. Quiero enseñarles por unos minutos esta revelación que fue hecha cientos de años antes de que Yeshua apareciera. Now, just to make me feel at home, Solamente para poderme sentir en casa, I'm going to call him Yeshua le voy a llamar a él Yeshua, because that's his given name. porque ese fue el nombre que se le dio. Everybody say Yeshua. Todo el mundo digan Yeshua. One more time, Yeshua. Una vez más. I feel like I'm in Israel now. Ahora Good. sí me siento que estoy en Israel. Continuemos. In Jeremiah chapter 31, En Jeremías capítulo 31, Jeremiah was called the weeping prophet a Jeremías se le llamaba el profeta llorón, because he wrote at a time when Israel was in captivity. porque él escribió en el tiempo en que Israel se encontraba cautivo, They were being punished, estaban siendo castigados, and Jeremiah just had to write a lot of very sad things. y Jeremías tuvo que escribir muchas cosas tristes. But he also gave his people these glimmers of hope. Pero también Jeremías le dio a su pueblo estos pequeños destellos de esperanza. And one of them is in Jeremiah 31. Uno de ellos está en Jeremías 31. Beginning in verse 31, En el versículo 31, he prophesies él profetiza and he declares this. y él declara He esto. says, "The day is coming, declares the Lord, El día viene, dice el Señor, when I will make a new covenant." cuando voy a hacer un nuevo pacto. Now, how does that translate in Spanish? New Testament? New covenant? No, new covenant. New promise? No, new covenant, it's okay. I'll make a new covenant. Voy a hacer un nuevo pacto. In Hebrew, a Brit Hadashah. En hebreo se diría Brit Hadashah. We have a ritual in Judaism. Nosotros tenemos un ritual en el judaísmo At the 8th day, que en el octavo día we circumcise our male children. nosotros circuncidamos a nuestros bebés, a nuestros niños. We call this a bris or a Brit. Nosotros le llamamos a esta ceremonia bris o brit. It's a sign of the covenant, Es the un- Mosaic or the Abrahamic covenant. Es una señal del pacto mosaico, del pacto abrámico. And it literally means to cut. Y literalmente la palabra quiere decir cortar. It's cutting a covenant. Es cortar un pacto. And Jeremiah here is saying the day will come where God will cut a new covenant. Y aquí Jeremías está diciendo, va a llegar el día en que Dios va a cortar un nuevo pacto. He'll cut a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Y él va a cortar un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Now, why the house of Israel and the house of Judah? ¿Por qué dice la casa de Israel y la casa de Judá? Because if you know anything about the history of Israel, Porque si ustedes conocen un poquito de la historia de Israel, the nation of Israel was divided after Solomon. la nación de Israel fue dividida después de Salomón. 10 of the tribes went to the north and Die- formed the kingdom of Israel. 10 de las tribus se fueron al norte y formaron la casa de Israel. They went into captivity
700 BC, 722 BC. Y ellos fueron los que fueron llevados cautivos en el año 700 antes de Cristo. 2 tribes remained in the south around Jerusalem. Y 2 tribus permanecieron en el sur, cerca de Jerusalén. That was the southern kingdom of Judah. Y ese fue el reino del sur de Judá. And they survived until 586 Dice, BC. y ellos sobrevivieron hasta el año 687 antes de Cristo. And they were conquered by the Babylonians and taken off into captivity. Y fueron conquistados por los babilonios y llevados cautivos. And Jeremiah was writing when the nation of Israel was divided into these 2 kingdoms. Y Jeremías estaba escribiendo cuando el pueblo de Israel estaba dividido entre esos 2 reinos. And he said, the day's coming when I'll make a new covenant, cut a new covenant with all of the children of Abraham, Isaac, and Jacob in both kingdoms. Así que Jeremías dijo, el día viene, dice el Señor, en que yo voy a cortar un nuevo pacto con todos los hijos de Israel de ambos reinos. So it's for all of the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. Así que esto era para toda la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. And he says this, it won't be like the covenant that I made with them when I took them out of Egypt. Y dice, y añade también, pero no será como el pacto que yo hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto. And he tells us why. Y nos dice por qué. He says it won't be like the covenant that I made with them when I took them out of Egypt because they broke my covenant. Y dice, y no será como el pacto que yo hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi pacto. I was a husband to them, but they broke my covenant. Yo era un esposo para ellos y ellos rompieron mi pacto. Now, this is a direct statement against replacement theology. Así que esto es un versículo que va directamente en contra de la teología del reemplazamiento. How many have ever heard of replacement theology? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término de teología del reemplazamiento o doctrina del reemplazamiento, Wave del at me if you've reemplazo? heard of that. Alce la mano, you've ever heard of hágame it. saber. Okay. Most of you have never heard of this. Muchos de ustedes ni siquiera han escuchado esto. Most Christians have never heard of replacement theology. La mayoría de los cristianos nunca han escuchado acerca de la teología del reemplazamiento. But in reality, Pero en la realidad, now if you love Israel, listen to this. si tú amas a Israel, póngame atención. In reality, En la realidad, replacement theology permeates the thinking of the church. la teología del reemplazamiento está incrustada en la ideología de la iglesia. Most can't identify it as replacement theology, Y la mayoría ni siquiera identifica qué es teología del reemplazamiento. but it's widespread in the thinking of Christians. Pero está bastante extendida en el pensamiento cristiano. What is replacement theology? ¿Y qué es la teología del reemplazamiento? Very simply, Simplemente es esto. replacement theology is the idea La teología del reemplazamiento es la idea that the Jews rejected Jesus, de que los judíos rechazaron a Jesús, that the Jews were responsible for killing Jesus, de que los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesús, and because they rejected Jesus and were responsible for killing him, y a causa de que rechazaron a Jesús y fueron culpables de su muerte, God's finished with them. Dios ha acabado con ellos. Kaput, Ya no hay nada. finito. A volar. And he's replaced them with a new Israel, the church. Y ha reemplazado a Israel con un nuevo miembro, que es la iglesia. Now, what's true in this thinking La verdad que se encuentra en este pensamiento is that Gentile believers es que los creyentes gentiles who embrace the Messiah, who embrace Jesus as their Savior, que han aceptado al Mesías, que han aceptado a Jesús como su Salvador, you come into all of the blessings, ustedes han recibido todas las bendiciones, all of the promises todas las promesas that were given to the children of Abraham que fueron dadas a los hijos de Abraham through the Messiah. por medio del Mesías. You become a spiritual son or daughter of Abraham. Ustedes se vuelven una hija espiritual o hijo espiritual de Abraham.
I say hallelujah for that. Y yo digo aleluya a esto. Huh? Hallelujah for that. Aleluya a esto. All the blessings of God, Todas las bendiciones de Dios. the peace, the joy, the provision, La paz, el gozo, la provisión, the power of God, el poder de Dios. all those blessings, Todas esas bendiciones, healing and health, salud, sanidad, they're yours now. son ahora de ustedes. Hallelujah. Aleluya. But Pero it's not to replace Israel. no es para reemplazar a No, Israel. you've been grafted into those promises. Ustedes fueron injertados a esas promesas. It's not replacement, No es reemplazo, it's addition. es una adición. Do you understand? ¿Entienden esto? And to say that the Jews rejected Jesus, Y el decir que los judíos rechazaron a Jesús, all Jews, que todos los judíos, is to forget that Peter was a Jew, es olvidar que Pedro era judío, that Paul was a Jew, que Pablo era judío, that James and John and Barnabas and Thomas were all Jews. que Santiago, que Bernabé, que Tomás, todos ellos eran judíos. It all began with Jews. Todo empezó con los judíos. Jews that took the gospel around the world. Judíos que llevaron el evangelio alrededor del mundo. Did the leadership reject Yeshua as their Messiah? Yes. Que el liderazgo rechazó a Yeshua como Mesías, sí. Did it lead the people away? Que hicieron que la gente se alejara, Yes. sí. But we're told in God's plan that through their rejection, it opened the door for salvation to you. Pero se nos ha dicho que en el plan de Dios, gracias al rechazo de ellos, ustedes entraron al reino. Hallelujah. I'll talk more about that next week. Dice, pero les voy a hablar de esto más la próxima semana. But here he says, because you broke my covenant, Pero aquí dice en la escritura, a causa de que rompieron mi pacto, I'm not going to reject you. no te voy a rechazar, I'm going to give you a better covenant. sino que te voy a dar un mejor pacto. The Brit Hadashah. Dice un Brit Hadashah, The un New nuevo Testament. pacto, un nuevo testamento. So God is acknowledging, I know you've been disobedient. Así que Dios está aquí diciéndoles, ya sé que han sido I desobedientes, know you've broken my commandments. ya sé que has roto mis mandamientos. Sounds like my life. Suena así como mi vida, ¿no? And maybe one or two of you. Y a lo mejor uno o dos de ustedes también. One or two of you have not lived a perfect life before God. Uno o dos de ustedes no ha vivido una vida perfecta, ¿o sí? At what point, ¿En qué punto if God rejected Israel, Dios rechazó a Israel? does he say, enough of you? Cuando dijo, ¿con ustedes ya basta? I forgave you a few times, Ya te perdoné algunas veces, but that's it. pero ya está. No, No, it's God's faithfulness to the Jewish people es la fidelidad de Dios al pueblo judío. to continue to forgive them El continuar perdonándolos and his commitment to fulfill what he began in them. y el compromiso de cumplir lo que empezó en ellos. That gives us the assurance Eso es lo que nos da la seguridad that God will not reject us. de que Dios no nos va a rechazar a nosotros. Hallelujah for that. Aleluya por eso. Hallelujah. Aleluya. So he says, even though they've rejected me, I will give them this new covenant. Así que Dios está diciendo, aun cuando me han rechazado, yo les voy a dar un nuevo pacto. And the reason that the new covenant, Y la razón del nuevo pacto, the reason the gospel is to the Jew first, y la razón por la cual el evangelio es al judío primero, is because it was given to them first. es porque a ellos se les dio primero. They were to receive it. Ellos tenían que recibirlo. They were to be a light to the nations. Ellos tenían que ser la luz a las And he naciones. tells us specifically what this new covenant message would be. Y aquí nos dice específicamente cuál es el mensaje de este nuevo pacto. 4 things. 4 cosas. And I'll quickly mention those 4 things. to Y you, okay? rápidamente los menciono. What time do we have to I don't know. finish here? What time Somebody- Carolina, just tell me when. And it's 9 something now? No, it's Oh my goodness. Okay, 4 things that I want you to write down if you're taking notes. 4 cosas que quiero que escriban rápidamente si están tomando notas. 4 specific elements of this new covenant. 4 elementos específicos de este nuevo pacto. First, Primero,
He says, "This is the covenant that I will make with the house of Israel. Este es el pacto que voy a hacer con la casa de Israel. I will put my law in their hearts and minds. Voy a poner mi ley en sus corazones y en sus mentes. I will put my law in their hearts and minds." That's Voy, number one. voy a poner mi ley en sus corazones y en sus mentes. Número 1. How many have ever heard of the idea of being under the law? Dice, ¿cuántos han escuchado la idea de estar bajo la ley? Under the law. Bajo la ley. You celebrate Passover. Ustedes celebran la Pascua, You begin to discover the Jewish roots of your faith. empiezan a descubrir las raíces judías de su fe. And leaders say, you Y el líder dice, tú are putting yourself under the law. tú estás poniéndote bajo la ley. You, pastor, Tú, pastor, are preaching the law. estás predicando la ley. As if the law is bad. Como si la ley fuera mala. No, it's not bad. No, no es mala. As if the law has been done away with. Como si la ley ya hubiera pasado de moda. The law has not been done away with. La ley no ha pasado de moda. No, we're not under the law for salvation. No estamos bajo la ley por salvación. Salvation is by grace through faith. It's a gift of God. Porque la salvación es por gracia y es un don de Dios. But the law has not just been erased or eradicated. Dice, pero la ley no ha sido borrada, no ha sido erradicada. You see, under the Mosaic law, Debajo de la ley mosaica, the law was written on tablets, on parchment. la ley fue escrita en tabletas, en pergaminos. It was in the Ark of the Covenant, remember? Y estaba dentro del arca del pacto. ¿Recuerdan eso? And then on parchment. Dice, y luego lo hicieron en pergaminos. The law was external. Dice, la ley era externa. The law was on our shoulders. La ley era cargada sobre los hombros. When they carried the ark with the law, it rested upon their shoulders. Cuando el arca era cargada sobre los hombros de los cargadores, estaba sobre los hombros. But in the new covenant, Pero en el nuevo pacto, the law, which was on tablets and parchment, la ley que estaba en tabletas de piedra y en pergaminos is now through the power of the Holy Spirit, es ahora dada por el poder del Espíritu Santo, written in our hearts and minds. escrita en nuestros corazones y mentes. It goes from the external to the internal, Dice, ahora ya no es externo, sino interno. and we become the temple of the Holy Spirit. Y nos volvemos entonces el templo del Espíritu Santo. Because the law of God has been written inside of us now. A causa de que la ley de Dios ha sido escrita dentro de nosotros ahora. Hallelujah. Where is the law? ¿Dónde está la ley? We're not under it any longer, Ya no está sobre nosotros, but neither has it been destroyed or vanished. pero tampoco ha sido destruida ni ha desaparecido. It's been placed within each of us. Ahora está puesta dentro de cada uno. And now we have the power to be doers of the word and not hearers only. Dice, y ahora tenemos el poder de ser hacedores de la palabra y no solo cargadores de ella. Hallelujah. We're no longer under the weight of the law. Ya no estamos bajo el peso de la ley. It's inside of us. Ahora está dentro de nosotros. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. Number 2, Número 2. I will be their God and they will be my people. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. I will be their God and they will be my people. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. How is that new? ¿Qué tiene eso de nuevo? Weren't they the people of God? ¿No eran acaso ellos el pueblo de Dios? Yes, but they were the people of God corporately. Dice, sí, pero estamos hablando del cuerpo de Dios corporal. No one could have a personal relationship with God under the Mosaic covenant. Nadie podía tener una relación personal con Dios bajo la ley mosaica. What happens if you just were sleepwalking one day and walked into the Holy of Holies? Dice, ¿qué pasaría si estabas sonámbulo un día y se te pasara y entraras al lugar santísimo? What would happen when you went into the Holy of Holies? ¿Qué te pasaría si hubieras entrado al lugar santísimo? Die. Hubieras muerto. Maybe you would vaporize, I don't know. A lo mejor te hubieras vaporizado, no lo sé. Maybe you would be electrocuted. A lo mejor te hubieras electrificado, no lo sé. What happens if you were just strolling along
and you accidentally touch the Ark of the Covenant? Dice, ¿qué hubiera pasado si hubieras ido de paseo y te encontraras el arca de pacto y la tocaras accidentalmente? Die. Morías. Quios. What would happen if you disobeyed when Moses was on the Mount Sinai and you touched the mountain? Dice, ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera estado arriba en la cima del monte Sinaí y tú hubieras tocado la montaña? Die. Everybody say die. Todo el mundo diga, te mueres. Die. Because you mueres. couldn't have that relationship with the Shekinah, with the glory of God. Porque no podías tener esa relación con la Shekinah, con la gloria de Dios. Your relationship with God was tied to the people of Israel. Tu relación con Dios estaba atada al pueblo de Israel. Most people who aren't believers La mayoría de la gente que no son creyentes believe that we're all children of God. creen que todos somos hijos de Dios. Who cares what religion you have? Dice, ¿qué importa la religión que tengas? Who cares who you believe in? ¿A quién le importa lo que tú crees? Islam, Islam, Krishna, Krishna, Jesus, Jesús, Buddha. Buda, We're all children of God, todos somos hijos de Dios. right? ¿No es así? ¿No dice esto? No. But is that the attitude here? Pero esa es la It actitud is. aquí. I know it is. That's the way people think. Pero right? es la manera en que la gente piensa, los que no son creyentes. But it's not true. Pero no es verdad. Yes, we're all God's creation. Sí, todos somos creación de Dios. But we're told very clearly, Pero se nos dice claramente, only those that received him, Que- speaking of Jesus. solamente aquellos que lo reciban a Él, refiriéndose a Jesús. He gave them the authority to become children of God. Él les dio la autoridad a ellos, los que lo reciben, de ser hechos hijos de Dios. Amen. That's the word of God. Esta es la palabra de Dios. It's not politically correct, but we're not all children of God. No es políticamente correcto, pero no somos todos hijos de Dios. Only those who call upon the name of the Lord Solamente aquellos que claman el nombre del Señor and receive the power to become God's children. y reciben el poder de ser hechos hijos de Dios. That's what this promise is talking about. De esto habla esta In promesa. a personal way, De una manera personal, I will be their God. yo voy a ser su Dios They will be my people. y ellos van a ser mi pueblo. They won't call me Lord, Sir, Adonai, Ellos me van a llamar Señor, Adonai, Dios, Hashem, Hashem, Sir, Señor, Master. Maestro. They'll call me Abba, Me van a llamar Abba, Daddy, Papito, because I will give them under this new covenant porque yo les voy a dar bajo este nuevo a pacto spirit of adoption, el espíritu de adopción and they will be born again, born from above. y ellos van a nacer de nuevo, nacer de arriba. Hallelujah. It's talking about a personal relationship with God. Está hablando aquí de una relación personal con Dios. It's talking about being a child of God. Está hablando aquí de ser un hijo de Dios. And friends, that was never offered under the Mosaic covenant. Y amigos míos, esto nunca se ofreció bajo la ley It's mosaica. offered only in Yeshua. Esto solamente se ha ofrecido en Yeshua. Can I have an amen? ¿Puedo tener un amén de ustedes? Number 3. Número 3. So we have, first of all, Tenemos the law being primeramente in our hearts and in our minds. la ley del Señor en nuestros corazones y mentes. Second, a spirit of adoption. Segundo, el espíritu de adopción. The third promise. La tercera promesa. No longer will a man to teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me, from the least to the greatest. Ya no va a tener que enseñarle el hombre a su hermano, a su vecino, diciendo, ven, conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán. This promise is yet to be fulfilled. Esta promesa aún está por cumplirse. This is the promise that brings us to Mexico City. Y esta es la promesa que nos trae a la Ciudad de México. This is the promise that we ask for your help to fulfill. Y esta es la promesa por la cual les estamos pidiendo su ayuda a Because ustedes. this is for a day yet in the future. Dice, porque esta es una promesa que debe de cumplirse en el futuro. It's a promise that in this new covenant, Es la promesa que en este nuevo pacto, the day will come el día va a llegar when all Israel will know me.
Cuando todo Israel le va a conocer, from the least to the greatest. desde el más pequeño hasta el más grande. That's what Paul is writing about in Romans 11. Esto es de lo que escribe Pablo en Romanos 11, Which I'll talk about next week. de lo cual hablaremos la próxima semana. When he says the day will come when all Israel shall be saved. Cuando Pablo dice que el día va a llegar donde todo Israel será salvo. Friends, listen to me. Amigos, escúchenme. That promise made to Israel Esa promesa hecha a Israel is connected to you. está conectada con usted. It's connected to you. Está conectada con usted. It's connected to you. Está conectada con And usted. you. Y usted. And Y you. usted. You have a responsibility before God to help this promise be fulfilled. Usted tiene una responsabilidad delante de Dios para que esta promesa sea cumplida. God has declared, Dios ha declarado, I will restore Israel. yo voy a restaurar a I will Israel. bring her back from the nations. Yo la voy a traer de regreso de entre las I will naciones. put my spirit in her. Yo voy a poner mi espíritu en ella. She shall breathe, Y ella va a vivir. and all Israel will know me. Y todo Israel me conocerá. It's a promise of the new covenant, Es una promesa del nuevo pacto. and God is looking to his people, the church, to bring this to pass. Y Dios está buscando entre el pueblo gentil, su gente, en que esta promesa sea I'll cumplida. stop there and talk about that next week. Así que yo aquí me detengo y hablamos de esto la próxima semana. Number 4, the final one. Número 4, la última. For I will forgive their wickedness, Porque yo voy a perdonar su maldad and I will remember their sins no more. y de sus pecados ya no me acordaré. And that promise Y esa promesa is a promise that you've inherited today. es la promesa que usted ha heredado el día de hoy. Under the Mosaic covenant, Debajo de la ley mosaica, del there pacto was mosaico, sacrifice of animals. tenía que haber sacrificio de animales. If you sinned in ignorance, you had to make sacrifice in the temple. Si usted cometía alguna transgresión, tenía que matar a un animal en el templo. That sacrifice covered sin. Y ese sacrificio cubría su pecado. It didn't wash it away, it covered it. No lo lavaba, simplemente lo cubría. If you stole, Si usted robaba, you had to make restitution. tenía que hacer restitución. If you murdered somebody, Si usted mataba a alguien or committed adultery, o era adúltero, or sinned knowingly, dice, o pecaba sabiendo lo que estaba haciendo, it would require your own life. iba a requerir que usted diera su vida por eso. But in the new covenant, Pero en el nuevo pacto, Yeshua takes his own blood as our sacrifice. Yeshua toma su propia sangre como sacrificio And he not only forgives the sin, y no solamente perdona el pecado, he erases the sin from our life. sino que borra el pecado de nuestras vidas. That's the new covenant that you've come into. Este es el nuevo pacto en el cual usted ha entrado. He who knew no sin Aquel que no conoció pecado became sin for you, se volvió pecado a causa de usted, that you might be righteous before God. para que usted pueda ser justificado delante de Dios. Praise God for that. Alabado sea el Señor por esto. You're a new creation. Usted es una nueva creación The old has passed away. y la vieja ya se ha ido. Hallelujah. Hallelujah. And if we confess our sins, Y si confesamos nuestros pecados, the Bible says he's faithful and just, and the blood of Yeshua cleanses us again from all la unrighteousness. Biblia nos dice que Él es fiel y justo y que la sangre de Yeshua nos limpia de toda injusticia, de toda maldad. The blood of the Messiah. La sangre del Mesías. And that's what's being offered to Jewish people at this festival. Y esto es lo que se le va a ofrecer al pueblo judío en este festival. Forgiveness of sins, Perdón de pecados, new life, nueva vida, entrance into the new covenant. la entrada al nuevo pacto. Yeshua is never mentioned in that prophecy, Dice, Yeshua nunca fue mencionado en esta profecía. but his name permeates that whole promise. Dice, pero su nombre está entretejido en esa promesa antigua. This is a covenant that you've come into. Esa es la promesa, el pacto en el cual usted entró. If you're not from a Jewish family, you've been grafted into these promises. Si usted no procede de una familia judía, entonces usted está injertado en esta promesa. And now we're going to offer them back to the Jewish people. Y ahora vamos a ofrecer esta promesa de regreso al pueblo Many judío. who aren't Jewish will come to the festival. Muchos que son judíos van a venir al festival,
And they'll hear also. y también van a escuchar And they'll be saved. y van a ser And they'll salvos be healed. y van a ser And sanos they'll be delivered. y van a ser And liberados. they'll be encouraged. Dice, y van a ser animados. We need you to help. We need you to pray. Así que necesitamos que usted nos ayude, que usted ore. And we need more communities like you. Y necesitamos más comunidades como esta. We need more pastors like Pastor Augustine Necesitamos más pastores como el pastor Agustín to proclaim the new covenant. para que proclamen el nuevo pacto. Now, if it was up to me, Así que si se tratara de mí, because I feel really at home here, porque me siento realmente en casa, I would stay the rest of the day. me quedaría el resto del día. My choice is to stay here the rest of the day with you. Así que mi elección es quedarme el resto del día con ustedes. But I do have another commitment, Pero tengo otro so compromiso. I have to go. Así que tengo que irme. Next week, La próxima our semana, whole team will be coming, todo el equipo va a venir and we will have great fellowship together. y vamos a tener una gran comunión juntos. So I want to thank all of you for Quiero- this chance to Quiero share. agradecerles a todos ustedes por esta oportunidad. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Gloria a Dios. Amen. Amen. God is good. Dios es Thank bueno. you. And we'll talk more next week. Hablamos más la próxima semana. But please be praying for this outreach. Pero por favor, manténganse orando por este alcance del Pray for festival. Jewish people by name that you know, that you work with. Oren por las personas judías que usted conoce, con las cuales usted trabaja y sabe sus nombres. And we'll believe God together Y vamos a creerle a Dios que juntos for a mighty harvest va a haber una cosecha preciosa into the new covenant. dentro de este nuevo pacto. Pastor Augustine, thank you so much. God bless you. See you next Pastor week. Agustín, muchas gracias. Los veo la próxima semana. No se muevan, por favor. ¿Cuántos recibieron? Es impresionante lo que el Señor está haciendo en este tiempo y algo que impacta es, no sé si todos teníamos conciencia de esto, de lo que dijo, que allá afuera todos creen que somos hijos de Dios, pero hasta que no tenemos un encuentro con Él y le recibimos y le reconocemos en nuestro corazón, en realidad somos hechos hijos de Dios. Porque mientras somos criaturas, y probablemente tú vienes hoy por primera vez y tú has pensado que eras hijo de Dios y esta palabra te hace un choque en tu mente. Pero yo quiero invitarte, si tú vienes hoy por primera vez, quiero invitarte a que pases y que des el paso de ser criatura, ser hecho hijo de Dios, a poderle reconocer como tu Señor y Salvador, a decirle: Jesús, quiero que entres en mi corazón y quiero que tu ley quede grabada en las tablas de mi corazón. Todos, por favor, con sus ojos cerrados, y vamos a pedirle a aquellos que vienen por primera vez que pasen, por favor.